Jesús, Señor, queremos aprender tu palabra para que llene el vacío de nuestro corazón, si es que lo tenemos vacío. Y si ya estamos en Cristo, que podamos aprender para enseñar a otros que están batallando en la vida, que no tienen esperanza, que están cansados, que tienen muchos problemas, que viven pues, batallando mucho y su ánimo se cansa. Dios, te pedimos que tu palabra el día de hoy nos permita conocerte, Señor Jesús, y ver cómo tú tratas a los abandonados, a los que nadie les hace caso. Cómo tú ayudas al que está frágil, al que está sufriendo, al que no lo toman en cuenta. Padre, ayuda a que ellos tengan esperanza en ti, y a los que estamos con salud y con fortaleza, gracias a ti, podamos ayudar a aquellos que están batallando también. Pedimos tu dirección y tu ayuda para el mensaje de tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Con Jesús siempre hay esperanza. Bueno, todos nosotros tenemos, o entendemos que es la esperanza. La esperanza es como una sensación de paz y seguridad que las cosas van a funcionar. Tenemos tranquilidad, pues no te sientes, no, estés tranquilo, tengo esperanza de que todo va a salir bien. Esas son nuestras palabras. Alguien ha dicho, podemos vivir 40 días sin comida, 8 días sin agua, 4 minutos sin aire, pero solo unos pocos segundos sin esperanza. Todos pasamos por situaciones que pueden acabar con nuestra esperanza. Y bueno, cuando a alguien se le acaba la esperanza, solo piensa en regalar sus cosas y despedirse poco a poco, y muchas veces lo piensa en quitarse la vida. No tienen esperanza. Dicen, ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene la vida? El mensaje de hoy entonces es: con Jesús siempre hay esperanza, porque vamos a ver la realidad en la cual llegó Jesús. Vamos a ver en el Evangelio que leímos de San Juan, capítulo 5, versos 1 al 8. Y vamos a tratar de, primero, ver qué le sucedió a esta persona. Una vez que vemos lo que le sucedió a esta persona, al final estaremos pensando cómo me está sucediendo a mí o cómo está sucediendo a otra persona, para hacer llegar este mensaje de esperanza. La iglesia es la luz y la sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad, y que está puesta para anunciar a otros el Evangelio de Jesús. Y la verdad es que a veces vivimos una vida que parece que tenemos cara de payaso. ¿Por qué? Porque los payasos se pintan la sonrisa, se pintan la alegría, pero por dentro están acabados. Están haciendo su vida porque de eso ganan, de su vida, pero no son felices. Y yo no quiero pensar, pero puede pasar, que aún nosotros tengamos esa situación de que decimos creer en Cristo y nuestra vida está triste, está deprimida, hasta está perdiendo la esperanza de salir adelante. Y vamos a ver cómo se combina la vida de una persona que vive en la tierra, pero también que casi pierde la esperanza, pero encuentra a Jesús, o más bien Jesús lo encuentra a él. Entonces, ahí ustedes tienen más o menos agrupados los temas en su mente. Dice en el verso 1 y 2 del capítulo 5: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y puedo notar aquí, dice, en una fiesta. En una fiesta, las personas nos gusta celebrar, somos, diríamos, muy fiesteros, pero la celebración, en este caso, que es la población de Jerusalén, están muy felices. Y ustedes saben que en una fiesta hay muchas personas, y en esa fiesta
Jesús se dirige a un lugar distinto de la fiesta. A un lugar distinto. Fue a Jerusalén, había una fiesta, pero no se fue a la fiesta. Él se fue a un estanque. Este es como una alberca, o algunas, no sé cómo se puede decir, sí, algunas albercas ahí, y que en hebreo se llaman Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. ¿Y por qué? Porque ahí sucedía algo que podemos ver ahorita enseguida. Grave es esto, casa de misericordia. Entonces ahí ese lugar era, dice en el verso 3, en esto yacía una multitud de enfermos, multitud, quiere decir que eran muchos enfermos. ¿Qué características tenían? ¿Qué enfermedades tenían? ¿Eran ciegos? ¿Eran cojos? ¿Eran paralíticos? Y ellos estaban ahí esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Podemos ver ahí entonces cómo se llamaba, por qué se llamaba Betesda, porque es un lugar de misericordia. Pero noten algo, misericordia. Y ahí estaban los enfermos. El ángel bajaba, pues Dios lo enviaba, se movía el agua, y el primero que se metía al agua, ese quedaba sano, el primero. Pero ustedes pueden ver ahí que había una persona paralítica que hacía 38 años que estaba paralítica. No decía que tenía 38 años de edad, tenía 38 años de enfermo. Yo pregunto, un paralítico, ¿qué puede hacer? Si está paralítico, ¿qué puede hacer? Yo pregunto, ¿puede hacer algo? Está inmóvil. Y en la casa de misericordia, donde había muchos enfermos, podían ver por él, lo veían, pero saben una cosa, lo ignoraban, o sea, estás ahí, pero pues se va a quitar el agua y me voy a meter primero. Eso se llama egoísmo. Cada quien se preocupaba por su necesidad. Y yo quiero que ustedes vean que este egoísmo está presente en nosotros y hay que entenderlo para poder tratarlo y quitarlo. Les voy a poner un ejemplo que sucede muy frecuente, es el siguiente. Dos personas están en la sala de espera de una clínica. Están esperando que los atienda el médico. Entonces, están atentos a la puerta cuando le van a llamar, ¿verdad? Están atentos. Pero entre tanto les toca su turno, empiezan a platicar y dicen, oiga, ¿usted la que viene? Y luego ya le cuentan, le dicen, no, yo tengo un problema en el oído, que ese oído me zumba y me mareo, y ya estoy cansada. Y luego dicen, a nadie le deseo ese dolor de oído, es horrible. ¿Y cuándo surge el egoísmo? Cuando le dice el otro, ¿y usted por qué viene? Y le contesta, no sabes lo que duelen las rodillas te andan matando, no es posible, yo aguantaría el dolor que tú traes del oído, pero tú no aguantarías mis rodillas. Y así se la pasa. Cada quien presumiendo o defendiendo lo complejo que es su enfermedad. Pero nadie tiene el cuidado de decirle, ¿su oído le duele mucho? ¿Puedo hacer algo por usted? Y mucho menos le dicen, pase usted primero para que la atienda. ¿Verdad que no? Dicen, bueno, nos vemos, ya me llamaron. Y se van. Adiós. Eso es el egoísmo. Eso pasaba en el estanque de misericordia, casa de misericordia. Allí estaba, eso era lo que sucedía. Había todo tipo de enfermos con la esperanza de ser sanados. Todos querían. Descendía el ángel de tiempo en tiempo, movía el agua y los que se metían primero
era sanado. Ese paralítico de 38 años enfermo estaba esperando. Ahora, noten esa característica y la diferencia. Él está esperando, y cuando Jesús, en vez de irse a festejar a la fiesta, a la algarabía, al placer, a estar ahí a la fiesta, se va a este lugar, casa de misericordia, mal entendida y mal atendida también. No había misericordia ahí, no había misericordia. Y él llega, empieza a caminar de los muchos enfermos, y entonces se da cuenta que hay uno que tiene 38 años enfermo de parálisis y nadie le ayuda. ¿Sabe qué hizo Jesús? Dejó a todos y se fue con él. Jesús le pregunta, le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Cuando Jesús pregunta, ¿quieres ser sano?, no hay que responder más que lo que nos está diciendo. Sin embargo, él contesta lo duro que está viviendo la vida. Es otra característica de las personas: estarse quejando. Se la pasan quejando. En vez de ir a Jesús, que le pide pedir su ayuda o escuchar su voz, se la pasan quejando. En su casa y con todo. Se enojan, batallan. Pues yo les diría, si la enfermedad está ahí y ya no podemos hacer otra cosa más que lo que se está haciendo, ¿para qué te enojas? ¿Para qué te pones en ese plan? ¿Por qué te vuelves molesto, iracundo? Este hombre contesta, dice el 6, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él respondió: no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se quita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes de mí. ¿Qué hace? Acusa a todos. Los descubre. Les dice: mira, todos los que están ahí me ven y nadie me ayuda. Y a veces quisiéramos que en la iglesia también, casa de misericordia, hubiera misericordia. Y a veces también sucede que nos vemos y nos vamos. Bueno, Jesús no vino a regañar a todos los enfermos, vino a buscar y a salvar a quien más necesitaba y lo aceptaba. Y aquí es donde está el llamado de Jesús. ¿Tú estás solo? ¿Estás en tu vida con problemas? ¿Sientes que ya no aguantas? ¿Sientes que has perdido toda compañía? Y a eso se le llama quedarse solo y empezar a desarrollar la depresión. La sensación de que para qué existo, no tiene caso, a todos les hacen ayuda, pero a mí no me toman en cuenta, a pesar de que se les esté ayudando. Es más, si había un vasito de leche, hasta de berrinche dicen: no me lo tomo. Entonces van a decir: pues, ¿por qué no te lo vas a tomar? No tengo hambre. Este hombre había dicho que todos los que estaban ahí se metían uno y nadie le ayudaba. Es una enfermedad que hay que sanar nosotros. Usted y yo tenemos una relación personal con Jesucristo. Y deja de estar viendo lo malo que es la gente. Deja de estar esperando de la gente. No busques la ayuda de la gente. Busca la ayuda de Cristo. Cristo llega y toca tu corazón. Tal vez en esta mañana Jesús está tocando tu corazón y te está diciendo: ¿también estás solo? ¿También te sientes que a todos les va bien y a ti te va mal? ¿Así te sientes? Pues escucha a Jesús. Y Jesús, entonces, cuando escuchó su respuesta, no lo regaña, pero le da una orden de fe, una orden que tiene que obedecer. Y de ahí vemos otra característica de los que dicen creer en Jesús. Los que decimos creer en Jesús tenemos que oír su voz y obedecer. Porque hay personas que escuchan la voz de Jesús
y no obedecen. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta de Dios? Y todavía le reclamamos, ¿verdad? No, Dios quiere hablarnos. Y le habló a él y le dijo así: levántate, toma tu lecho y anda. Oiga, la pregunta es: ¿cómo se va a levantar si es paralítico? ¿Cómo? ¿Acaso Jesús estaba burlando de él? Pues si fuera un hombre común, sí podía decirse que se estaba burlando. Pero cuando Jesús le dice: yo vine aquí por misericordia y específicamente por ti, levántate, ahí estaba mirando la necesidad y el corazón de la persona. Cuando tú y yo veamos una persona con necesidad, acércate, ten misericordia de él y ayúdalo. Ahora Jesús no le dice: yo te voy a agarrar la mano, yo voy a agarrar el lecho, yo te voy a cargar y tú no vas a hacer ningún esfuerzo. No dice eso. Lo que dice Jesús es: tú eres responsable de tu propio cuerpo, tú eres quien tienes que pararte y tú tienes que cargar tu camilla y caminar. Vete. A veces quisiéramos que la congregación o alguien me hiciera todo y yo no mover un dedo. No, tú eres responsable de la situación en la que vives. Y Jesús llega y dice: muévete, levántate, quítate de ahí, vive como debes vivir. Y dices: es que nadie le ha dicho. ¿Cómo te pones a esperar que un hombre convenza a otro hombre? Mejor tú atiende a Jesús y cree en Jesús y cambia tu situación. ¿Se da cuenta? Jesús no dijo a todos los demás: porque no le han ayudado. Tiene razón él no se puso a hacer eso. Él ayudó. Al ayudarle, dice el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, o sea, obedeció, se paró, tomó su lecho y anduvo como se le pidió, y era el día de reposo aquel día. Bueno, vemos ahí que hay obediencia, no hay queja, no hay enfado, hay fe y obedece y se pone a caminar. Pero algo que notan ustedes en el verso número 9 es que era día de reposo aquel día. Y entonces vamos a empezar a ver la reacción de los demás y sobre todo de los que se creen más cerca de Dios. Hay algunas personas que los tenemos en alta estima porque son conocedores de la palabra, porque conocen mucho de Dios, porque se muestran muy obedientes a Dios. Sin embargo, aquí ellos que vieron a este hombre andar, fíjense lo que dice. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te lícito llevar tu lecho. Les pregunto, hay dos cosas que sucedieron ahí y Jesús se las dijo. La primera: levántate. Eso se llama sanidad. La primera cosa que sucedió es sanidad. Y la segunda cosa que pasó es: ya levantado, sano, ahora agarra tu lecho y camina. Esa es la segunda cosa que pasó: sanidad y arregla tu vida. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que estaba viendo la religión? ¿La sanidad o la religión? Cuando dice ahí la palabra, dice, entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado: es día de reposo, no te lícito llevar tu lecho. ¿Qué estaban viendo? ¿La sanidad o la religión? Y muchas personas son muy religiosas y cumplen con todo, pero siguen sin compasión. Ahora, notemos esto, por favor. ¿Por qué se me ha de acusar a mí de hacer sufrir a alguien? Cuando una persona tiene misericordia de otra, la otra persona le dice: muchas gracias. ¿Entienden?
Cuando una persona le da misericordia a otra persona, le comparte de misericordia, la persona le dice, me siento muy bien, gracias. A lo mejor no dice gracias, pero dice, ¿cuándo te puedo volver a ver? Pero lo contrario de misericordia, ¿qué es? Crueldad. Crueldad. ¿Y saben lo que es la crueldad? ¿Saben lo que es la crueldad? ¿A mí qué me importa lo que siente él? A mí me importa sanarme yo. Si te tropiezas, si te caes, es tu problema. Si no te puedo levantar, es tu problema. Y encontrar misericordia es la crueldad. Y estos hombres eran crueles. Crueles. Porque eran muy religiosos, pero no valoraban la sanidad de su cuerpo que tenían 38 años. No lo valoraban. Qué triste, ¿no? Cuando Jesús llega a la vida de nosotros, nos hace pensar, ¿eres misericordioso o eres cruel? Dice así, ¿quién es el que te dijo? Dice verso 11, el que me sanó el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿En qué se enfocó? ¿En la religión o en la sanidad? En la sanidad. Me dijo, toma tu lecho y anda. Hermanos, debemos saber que la sanidad de nuestra vida física y espiritual solamente va a venir si tenemos a Cristo Jesús. Pero si nos fijamos en las personas, lo que va a suceder es que vamos a amargarnos, nos va a dar coraje, vamos a sentir resentimientos contra esas personas que pudiendo ayudar no nos ayudan. Primero ellos, luego ellos y al último ellos. Bueno, él dice, el que me sanó, él se enfoca en la sanidad. Él me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Le preguntan, ¿quién es? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Miren dos cosas. Cuando Jesús llega a nuestra vida, no le interesa que tú te hagas convenenciero. Mira, cree en Jesús y te va bien, y cree en Jesús y te va mejor, y mejor, y siempre te está. Pues él recibió la sanidad, tuvo fe en la palabra de Jesús, y Jesús se retiró, y él no se dio cuenta quién era, no le preguntó cómo te llamas. Jesús tampoco quiso hacerse popular ahí, y se retiró. Jesús se había apartado de la gente y de ese lugar se había retirado. Verso 14, entonces dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques para que no te venga alguna cosa peor. ¿Se dieron cuenta entonces por qué estaba paralítico? Por su pecado. Ahora, nosotros nos enfermamos, nosotros nos pasan cosas en la vida y a veces decimos, ¿por qué a mí, oh Dios? Pues por dragón. No dejas de comer todo lo que hace daño y comes de mucho. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me accidenté? Pues por la velocidad que llevabas, por la manera que ibas manejando. ¿Por qué mi hija esto y aquello? Pues porque tú la descuidaste, tú eres el papá, no soy yo. Y le pedimos a Dios cuentas, cuando Dios nos debería pedir cuentas a nosotros. Ahí dice la palabra que Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Porque si vuelves a pecar, te va a pasar otra cosa. Entonces, observemos, 38 años sin encontrar la respuesta de una religión que estaba ahí. 38 años que nadie oró por él, tal vez. 38 años que la religión estaba sin efecto, era como sal sin salar. ¿Se dan cuenta? Y la iglesia de ahora, que somos nosotros,
Estamos puestos en diferentes lugares para hablar de Cristo, para enseñar de Cristo, para tener misericordia con las personas. Y no propiciar que se vayan al pecado de ellos. No ser para ellos un estorbo en su fe. Y sabe, cuando una persona le hacen preguntas como esta: ¿y tú por qué, si eres cristiano, te vistes así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué le gritas a tu mujer? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Somos un estorbo para la obra del Señor. Porque el buen misericordioso empieza por poner misericordia ¿dónde? En su propia casa. La misericordia se vive en la casa. Y para que haya misericordia en la casa tiene que haber misericordia en uno. Y a veces los dos no son cristianos, pero uno quiere ser cristiano y con eso basta para empezar. Porque el otro no sabe de misericordia, pero la otra persona sí sabe y está orando, está pidiendo a Dios y está teniendo paciencia. Muy difícil, pero es cierto. Bueno, no peques más. Esa palabra también se la dijeron a otra mujer que la encontraron en adulterio, ¿verdad? Que la querían condenar. Y le dijeron, pues, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y todos una a una se fueron viendo y la dejaron sola. Y le dijeron, ¿dónde están los que te condenaban? Dice, no está ninguno. Pues ni yo te condeno, dice Jesús, pero vete y te dice, no peques más. Entonces un cristiano no vive practicando el pecado. Y el mensaje de Jesús es, vete y no peques más. Mira, no vuelvas a hacerlo porque te puede venir alguna cosa peor. Hermanos, todos nosotros tenemos luchas y tenemos dificultades para vencer el pecado. Y cada quien sabe su lucha. Yo no voy a hacer una lista ahorita larga porque algunos van a decir, no dijo la mía, entonces no es pecado. No, el Espíritu Santo le va a decir a ustedes, esto es pecado. No peques más. Entonces el hombre se fue, ya que sabía ahora sí quién era, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ya supo su nombre, es Jesús el que me ha sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. La religión, sin misericordia, quiere acabar con los que tienen misericordia. Entonces, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿De los que tenemos misericordia o de los que somos crueles? Los que tenemos misericordia decimos, ¿en qué te ayudo? Te doy la cabeza, te voy a traer agua, descansa un rato, ¿verdad? Y los crueles dicen, ojalá y se muera. Y ni se muere, se pone más bravo o bravo. Entonces la crueldad no es nuestra característica. Nuestra característica es la compasión, pero la religión enojada, 38 años no le bastaron de saber que se estaba enfermo tanto tiempo para haber hecho algo por él. No tenía compasión. Y entonces procuraban matarle porque decían, metí con la religión, lo hizo el día del reposo. Y no se fijaban en el milagro que un paralítico estuviera sano. A mí me da más gusto ver un paralítico que camina, aunque pues el día que sea. Bueno, estos hombres estaban no solamente así, sino que Jesús les respondió y les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Saben lo que significa mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo? Significa mi Padre y yo somos una misma esencia y lo que Él hace yo lo hago. Él es Dios y yo soy Dios. Es un solo Dios. Tenemos la misma esencia, pero ese mi Padre es de la misma naturaleza. Eso los hizo enojar mucho más. Y quiero que piensen un poquito. Nos agradan las personas que nos ayudan. Les agradecemos a los que nos invitan a las fiestas. Nos agradan los que enseñan a nuestros hijos, los que enseñan a nuestros adolescentes. Nos agradan bien los que predican la palabra. Nos agradan las personas. Pero no tiene que estar tu mirada ahí. ¿En quién tiene que estar tu mirada?
¿A quién le debes todo el agradecimiento? ¿A quién tienes que oírle para ver qué te dice que hagas y tú te muevas de donde estás? ¿Quién es el que manda? Listo. Entonces yo tengo que desarrollar, vivo en la tierra, con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en Jesús. Y con los oídos atentos a lo que Él diga. Y si algo a Dios le ofende, yo voy a decirle a Dios, ¿te ofende que haga esto? Yo personalmente no voy a decir, mira, todos lo hacen. Mira, todos lo hacen y a ellos no les dices nada. Algunas veces cuando he tenido la oportunidad de animar a alguna persona, me han contestado así. Y a los demás no les dice nada. No vas a ver. Así me dicen, bien curioso. Es que no nomás soy yo. Hay otros ahí que también se están portando mal. ¿Y usted les ha dicho algo acaso? Y yo digo, en vez de recibir el beneficio, están jugando como el ping-pong. ¿Verdad? Le estoy diciendo algo y avienta la pelotita para que le pegue al otro. No, no es eso. Jesús no quiere eso. Jesús quiere ayudarnos. A pesar de que nuestra esperanza sea chiquita, nadie me ha ayudado. Nadie me ayuda a entrar al agua. Esa esperanza engrandece cuando Jesús llega a mi vida. Jesús quiere ayudar. Jesús quiere ayudarte. Entonces, cuando Jesús dice, mi Padre trabaja y el trabajo, está diciendo, yo soy Dios y puedo hacer lo mismo que el Padre. Conclusión. Jesús nos pregunta a cada uno nos pregunta, ¿quieres ser sano? Cuando por poco o mucho tiempo tenemos enfermedad, sufrimiento, abandono y nos queda muy poca esperanza. De veras, hermanos, seamos sinceros. Si tenemos una máscara de alegría, quitémosla y nos pongamos a orar. Digamos, Señor, aunque soy cristiano, estoy triste. Y para aquellos que no tienen ayuda de nadie, ponga sus ojos en Jesús. Escucha a Jesús, le quiere ayudar. No tiene por qué seguir igual paralítico o enfermo de alguna otra cosa. No tiene por qué seguir así, en desesperanza. Con Jesús siempre hay esperanza. Segunda conclusión. Los que no ayudan, escuchen esto, los que no ayudan son a veces los que más se molestan y juzgan mal la sanidad de Jesús, porque no creen en Él, les importa más su religión. Los que no creen en Jesús son los que más se molestan. Les voy a decir cómo. Cuando usted empieza a acercarse a Cristo, empieza a cambiar su vida, las personas dicen, ¡ay, te estás echando a perder! Ya no tomas, ya no fumas, ya no te acuestas, ya no haces esto, ya no haces aquello. ¡Oh, no! Te están echando a perder ahí. ¿Sabes qué? Así es la religión. Y a mucha honra, yo soy de esta religión, y a mí nadie me cambia. Y siguen en su pecado. También nosotros, como cristianos, tenemos que aprender a ser misericordiosos en vez de crueles. Y de veras, hermanos, cuando alguien sufre por mi causa, somos crueles. Tengamos cuidado de tener misericordia. No cobrarnos chino, así dicen, no te cobro chino lo que te hice. O sea, no me hagas algo de lo. No tomes venganza, dice la palabra de lo. Porque me importa más tu vida espiritual y tu conversión. Y voy a orar por ti, aunque me estás ofendiendo, aunque me estás diciendo, sé que estás sin ayuda, pero yo voy a estar cerca de ti para ayudar. Voy a orar por ti. Es lo que tenemos que hacer por los que están sin poder ver la salvación y aquellos que solamente ven el placer como una manera de vivir. Y último punto de conclusión es: Jesús es Dios y tiene todo el poder para sanarnos y salvarnos. Por eso pide: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Cuando usted decide ser cristiano, es porque ha tomado la decisión de no vivir en el pecado. Y lo abandonó. Si dices que eres cristiano, debes abandonar el pecado. Y debes mejorar todo lo que Dios quiere que mejores. Y debes tener misericordia con quien no la merece.
Aún a tus enemigos debes de saludarlos y darles un vaso de agua si tienes sed. El mensaje de Jesús es un mensaje que transforma nuestra vida. No un mensaje que te entretiene y que te calma la conciencia. Y tú puedes decir, ¿fuiste al templo? Oh, sí, yo fui. ¿Y qué aprendiste? Pues no lo entendí muy bien. No. Sino aprendí a cambiar mi carácter, aprendí a servir, aprendí a amar, aprendí a ser compasivo. Hermanos, vamos a poner de pie, vamos a orar. Que Dios nos ayude a cambiar nuestra vida. Él quiere ayudarnos. Y no solamente quiere ayudarnos a nosotros, no quiere que nosotros ayudemos a otros, entregamos a otros a sus pies. Que tengamos misericordia con aquellos que están enfermos a causa del pecado o enfermos del pecado. Tengamos compasión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia mostrada en este pasaje que alcanzamos a ver, que alcanzamos a meditar. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que lo confirme en nuestro corazón y que nos ayude a ver lo que no podemos ver. Gracias, Señor Jesús, porque nosotros no queremos convencer a las personas. Queremos que tu Espíritu Santo les convenza. Y si alguien está aquí y quiere entregar su vida a Jesús, quiere ser cristiano, hables a su corazón. Y entre nosotros podamos guiar, podamos animarle, podamos enseñarle para que cada día su fe crezca y ya no esté practicando el pecado que le llevó a la situación que vive ahora y que lo ha paralizado, que lo ha deprimido, que le ha quitado el ánimo de vivir. Simplemente le pedimos que tenga misericordia de nosotros para que nosotros tengamos misericordia de otros. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.